En este párrafo especial de nuestro programa que es Malvinas en primera persona, Aldo Rico. ¿Cómo le va, Aldo? Buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, contento de poder contar con su palabra aquí en nuestro programa. Hace rato que estábamos intentando con la comunicación. Bueno, hoy nos ha dado ese lujo, así que le agradecemos muchísimo, Aldo, muy amable de su parte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Nos cuenta un poquito su historia, Aldo. El apellido Rico, ¿qué origen tiene? ¿De dónde proviene? Español, es asturiano. Bien. Somos vándalos. Sí. La España no invadida. Nunca entraron los moros y comenzó la reconquista española en el 812, creo, 812, 821, en la batalla de Covadonga. Termina con la toma de Granada 800 años después. Claro, una parte importante de la historia del mundo está ahí precisamente, y ¿no? Bueno, después de la caída de Granada se unen los reyes españoles y forman el primer Estado nacional del mundo, así como los conocemos hoy. Claro, tal cual. España es el primer Estado nacional del mundo. Tal cual. ¿Y qué generación de su familia es usted, Aldo, aquí en Argentina? Y soy la segunda generación. Ajá. Mi padre, que llegó acá con un hermano, se casó acá y somos la primera generación de Argentina. Claro. ¿Dónde transcurrió su infancia, su juventud? Soy porteño. ¿De qué barrio? Palermo. Palermo, nací en Cabrera, entre Agüero y Gallo. Pasé los primeros años de mi vida en Mataderos, en el Cedrón, Alberdi Murgiondo, que es una pizzería que todavía existe. En aquella época era un bar con billares y cancha de bocas y bochas. Y después volvimos a Palermo. Bien. Entonces Palermo Hollywood ahora. Claro. Ripi Arauz. ¿A qué se dedicaba su padre aquí en el país, Aldo? Era comerciante, tenía boliches, tenía restaurantes, bares, pizzerías. Gastronómico. Gastronómico. Correcto. Gastronómico. Correcto. ¿Y por qué eligió la carrera de las armas? Por las lecturas. Parece mentira, leyendo táctil. En realidad yo estaba estudiando en el Hipólito Vieytes y estaba siguiendo la carrera comercial. Y en cuarto año del Hipólito Vieytes decidí ingresar al colegio militar. Año 1960. Algunos pasaron ya. Sí, claro. ¿Y dentro del colegio qué especialidad lo tentó de entrada? Y fui infante. Fui infante. Fui a la tercera compañía de infantería, de la cual fui al cuarto año fui encargado de compañía. He sido escolta de bandera. Soy tercero de mi promoción. Tercero en orden de mérito es un puntaje, ¿eh? Sí. Y a partir del egreso como subteniente del arma de infantería, ¿cuándo se le despierta esa cuestión de hacer el curso comando? Porque es una exigencia más todavía, ¿no? Y eso fue en el año 68. El primer curso de comando grande que se hizo en Argentina, el primer curso de comando así como los conocemos ahora. Sí. Año 68. Muy exigente el curso comando, ¿verdad? Como todos los cursos de este tipo en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros en los cursos de comando es uno de los mejores del mundo. Hemos tenido muchos extranjeros, norteamericanos, sudafricanos, españoles, de América del Sur también. Ha sido cursante y después fue instructor comando también con el tiempo, ¿no? Y sí, he sido 7 veces instructor del curso. Claro. Y 3 veces jefe de curso. ¿Y el 2 de abril del 82, en qué destino lo encuentra? La escuela de infantería, era jefe del curso de comandos y de los cursos de personal superior de la escuela de infantería en Campo de Valle. Así que me sorprende ahí. Claro, me imagino que habrá sido una sorpresa como para muchos, ¿no? Estaba en mi casa afeitándome para ir a la escuela muy temprano y escucho por la radio que habíamos recuperado Malvinas. ¿Qué sintió? Y sentí no haber estado ahí presente. Me imagino. En la recuperación. Claro. Y a partir de ahí la ida inmediata, imagino, a la escuela de infantería y fuimos rápidamente a la escuela. De la escuela ya enseguida salió un núcleo del comando que después fue la compañía 601. Sí. Y al mes, más o menos, yo formé mi compañía, los 602, y el 27 de mayo estábamos en Malvinas. El 29 estábamos combatiendo. Así es. ¿Cómo se forma la compañía de comando 602, ya con las acciones encaminadas en el archipiélago? ¿De dónde reúne el personal, digamos? Me habían destinado a San Juan
a movilizar un regimiento, porque en realidad estaba vigente una hipótesis de guerra con Chile, que afortunadamente no se produjo nunca, ¿no? Porque hubiera sido una barbaridad luchar contra los chilenos, países hermanos, ¿no es cierto? Y al menos dan licencia y yo me vengo para Buenos Aires, me voy al Estado Mayor, hablo con el jefe de Estado Mayor, que estaba en aquel entonces, que era el general Vaquero, sí, y le propongo, porque ya comenzaban los combates en las islas, habían desembarcado en San Carlos, claro. eso fue el 21 de mayo, y le propongo al jefe de Estado Mayor, que era el general Vaquero, que los comandos iban a combatir, iban a tener bajas, había que preparar reemplazo. Me pregunta qué propone y le digo formar otra compañía. Y me pregunta, ¿hay gente? Sí. Y además llamó al jefe de operaciones y le asignaron a la compañía todos los comandos, oficiales y suboficiales, que no estaban en el 5º Cuerpo de Ejército en aquella época, que estaba desplegado en la Patagonia, ¿no? Sí. Y el 27 de mayo estábamos en Malvinas. El 25 de mayo formó la compañía en la Escuela de Infantería, y el 27 a la tarde aterrizábamos en Malvinas después de 2 intentos de llegar. ¿Por qué 2 intentos, Aldo? Porque el primer intento, el avión de Hércules tuvo que volver porque había fragatas inglesas en el camino y se volaba a muy baja altura. Claro. El mar salpicando los parabrisas de los aviones, ¿no? Sí, sí, tremendo. Tuvimos que volver a Río Gallegos y al otro día salimos y ya pudimos aterrizar en Malvinas. ¿Se unieron en cuanto al dispositivo con la otra compañía de comandos? ¿Convivieron allí? Sí, porque estábamos alojados en Puerto Argentino, así que sí, estábamos juntos. Y combatimos juntos. He de destacar que cuando yo paso con mi compañía, además pasa el escuadrón Alacrán de la Gendarmería Argentina, a orden del comandante Ricardo Espadaro. Sí. Que había muchos oficiales y suboficiales de la Gendarmería que habían hecho los cursos de comando. Ramón Gubercinta Costa, que muere el mismo día que muere el perro Sillaro en un combate en los Guarrais. El segundo, que era Julio Díaz, también era, y el tercero es Nasif, que también había sido cursante mío en el año 80 y también muere en Malvinas. Nos derriban un helicóptero en una operación de infiltración y mueren 7 gendarmes, heroicamente. Así es. Las misiones siempre fueron infiltrándose ustedes tras las líneas enemigas para distintas situaciones, ¿no? Buscamos al enemigo permanentemente. Claro. Y lo encontramos en reiteradas oportunidades. 5 muertos, 9 heridos. Sí. Tuvimos muchas bajas. Porque nos encontrábamos y combatíamos. Claro. Nos contaba puntualmente de esa refriega donde muere el sargento Cisneros, allí en la zona de Dos Hermanas, un poco más adelante, para el lado de Harriet. ¿Nos quiere contar cómo fue ese combate? Estábamos en una emboscada, estableciendo una emboscada en los Guarrais, y entre medio de los riscos había una patrulla del SAS enemiga, y a las últimas horas del día 9, a las 24 horas del día 9 quieren salir, y ahí entramos en combate, bastante entreverado, porque estábamos en el mismo lugar prácticamente. Había poca distancia entre ustedes, claro. Sí. Entonces retiro la compañía unos metros, pido fuego de artillería sobre la posición que habíamos estado nosotros y volvemos a avanzar. Qué estrategia la de pedir artillería prácticamente sobre la cabeza de ustedes mismos, ¿no? Cuentan las historias que usted hizo el reglaje del tiro de artillería. Sí, bueno, porque cuando salíamos teníamos preparado nuestro fuego de artillería, ¿no? Claro, había acordado con el entonces teniente coronel Balsa que le hiciera la cobertura con fuego, ¿no? Sí, nos apoyaba el grupo de artillería 3. ¿Se sentían aferrados al lugar donde estaban y por eso pidió el fuego de artillería o era para...? No, porque estábamos todos mezclados y no era muy difícil el combate. De noche, entre medio de los riscos. Entonces saqué la compañía y pedí fuego de artillería. Claro. El combate de Top Malo House también fue parte de una patrulla de su compañía, ¿verdad? Y esa fue la primera patrulla que saco, por orden del comandante de la tercera brigada, a una zona de Monte Simón, que está a 60 kilómetros al oeste de la posición. Sí. Y sí, bueno, ya los ingleses estaban prácticamente sobre el lugar, que tenían muchas mejores movilidades porque tenían muchos helicópteros
y tenían superioridad aérea. Los aviones ingleses no entraban en puerto argentino porque tenía buena defensa antiaérea, pero el resto de la isla lamentablemente tenían superioridad aérea. Seguro. Sabemos que dentro de su compañía, de la compañía de comandos, eran mayormente oficiales y suboficiales, que había algún que otro soldado como auxiliar de los blowpipe. 23 oficiales y 17 suboficiales. Así es. Y dos equipos de blowpipe que yo traje de la Brigada Blindada 2. Sí. Eran los que tenían los blowpipe de Paraná, la Brigada de Caballería Blindada 2. Y Dos suboficiales y 3 soldados que no eran comandos. Claro. En Tamaloja había un suboficial que no era comando, porque era el que iba con los blowpipe. Claro. Y los soldados son uno de Santa Fe, Poremi se llama, otro de Rosario, Ignacio González, y otro soldado de Paraná. Pero a la vez, decía, tuvieron contacto con el resto de la tropa, porque ustedes pasaban permanentemente por las posiciones argentinas, ¿no? ¿Cómo veía el espíritu de los soldados conscriptos? Bien, casi todas las noches cruzábamos las líneas. Bien. El terreno era muy difícil, muy malo. Y la posición se giró la posición tarde para enfrentar al enemigo. Fue un problema de conducción de la defensa. Seguro. ¿Se hubiera debido planear de otra forma, estima usted? Son problemas técnicos, sí. La posición había sido preparada prácticamente para resistir desde el mar. Sí. Pero los ingleses no tenían capacidad de desembarco. Cuando quisieron hacerlo en Bahía Agradable tuvieron un desastre, porque sus tropas quisieron hacerlo con la Brigada de la Reina. Sí. Era la 5ª Brigada de Infantería Mecanizada, mal entrenada, no estaban preparados ni equipados para hacer desembarco. Y fíjese que la aproximación de los buques ingleses a Bahía Agradable la hacen precisamente uno de los equipos de blowpipe que llevaba, que había sido destacado ahí como vigilancia. Esos fueron los que primero detectan la entrada de los buques a Bahía Agradable. Y se demoran, y la aviación argentina realmente, después de un comportamiento extraordinario, provoca un desastre muy grande. Así es. Nunca se van a olvidar los ingleses. Bueno, hemos tenido suerte nosotros. El inglés es un buen soldado. Claro. Es un soldado de honor. Como nosotros. Soldados profesionales, en su mayoría, los británicos. Sí. Muchos latinoamericanos y algunos argentinos en sus tropas. Los escuchábamos hablar. Pero no había recibido Inglaterra semejante castigo que tuvo Malvinas en tan poco tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. En el marco de ese error de estrategia, digamos, para la defensa, ¿en cuánto influyó el despliegue de fuerzas argentinas en la otra isla, en la Gran Malvina, en el desarrollo de las acciones? Las fuerzas argentinas en Malvinas fueron desplegadas de forma inútil, porque no teníamos capacidad no había capacidad ni para apoyarlas ni logística, sobre todo por falta de superioridad aérea. Ese fue un gran error del general Galtieri. Galtieri creo que estuvo en Malvinas el 28 de abril y ordenó mayor presencia por razones políticas en la otra isla. Y resulta que las razones políticas no influyen en el rendimiento de los medios. Claro. Por razones políticas, mi helicóptero que lleva 10 hombres y tiene 2 horas de autonomía no puede llevar 20, tener 4 horas de autonomía, y mi obús tira 12 kilómetros y no puede tirar 17 por razones políticas. Totalmente. Y entonces las razones políticas son para otro nivel de la estrategia, pero no para la táctica. Y la diagramación, digamos, de toda la estrategia venía directamente desde el continente, desde el mismo Galtieri. Menéndez, No, Menéndez era el jefe de las tropas en la isla. ¿Y el control mayor de las acciones desde las islas estaba a cargo de Menéndez o había otros generales que tenían...? No, bueno, Menéndez era el comandante de tropas, después estaba el general que era comandante de la 10ª Brigada y otra de la 3ª Brigada. Que eran las 2 brigadas que estaban destacadas en la isla, y la Brigada del Sur, que prácticamente estuvo en la otra isla, ¿no es cierto? Claro. Aldo, ¿en qué situación es cuando, una vez que se produce la firma de la rendición, ustedes deben entregar el armamento y demás? ¿Estaban en Puerto Argentino? ¿Los encuentran en alguna patrulla? Yo estaba con las 2 compañías fuera de Puerto Argentino, en la península de Canberra, ejecutando una operación. Cuando vimos que Puerto Argentino estaba cayendo, volvimos.
estábamos con 2 buques, un remolador de empuje, creo que era el Yeguín, y el de la prefectura, creo que era el Iguazú. Y volvimos a Puerto Argentino llevando además a un regimiento de artillería antiaérea que estaba en la península de Cambra. Cuando llegamos ya había cesado el combate. Claro. ¿Y qué sensaciones en ese momento, Aldo? Es la sensación que tiene un soldado cuando sabe que ha perdido la batalla. El combate. Bronca, frustración, de todo un poco, ¿no? Y de todo. Hay que aguantarse. ¿El trato de los ingleses con ustedes como prisioneros, cómo fue? Bien, estuvimos 2 días prácticamente en Puerto Argentino, los 2 ejércitos armados, viéndonos. Bien, por eso digo, el soldado inglés los ingleses respetan los convenios internacionales. Claro. Son soldados experimentados, y nosotros también, porque nosotros hemos salvado soldados ingleses de morir o le hemos dado asistencia, así como yo tengo comandos que fueron heridos en combate, por ejemplo en Dombalo House, y fueron atendidos en los hospitales ingleses y salvados la vida en los hospitales ingleses. Claro. ¿Qué hiere más el orgullo de soldado? ¿El hecho de haber tenido que rendir las armas, de quedar prisionero, o del ocultamiento que la misma fuerza, que las mismas autoridades militares le hicieron cuando regresó al continente? Son cosas distintas. La ignorancia o el desprecio por los combatientes realmente en la Argentina fue notable, pero afortunadamente se revirtió eso, ¿no? Se tardaron 10 años en reconocer a los veteranos, no excombatientes, no me gusta llamarlos excombatientes, son veteranos. Volveríamos a combatir otra vez todos por la patria. Pero afortunadamente el ciudadano argentino ha reconocido la acción del soldado argentino en Malvinas. Claro. En su situación personal, ¿en qué lo afectó el ocultamiento? ¿Lo mandaron a algún destino donde no podía tomar decisiones? No, lo que pasa es que cuando eso pasa casi todos los ejércitos, cuando termina la guerra hay que desembarazarse de los combatientes, porque los combatientes parece que somos locos. Claro. Sí, nos sacaron a todos, de la escuela de infantería nos sacaron a todos, prácticamente. Cuando llegamos de Malvinas, el único curso que se hizo en el ejército fue el curso de comando. Nosotros nos negamos a no hacer el curso de comando. En el año 82, después de Malvinas, hicimos el curso de comandos. Porque hay que prepararse para la que viene. Claro, seguro. ¿En la actualidad se sigue con la misma intensidad el curso de comando? ¿Tiene conocimiento? ¿Ahora? Sí. Es mucho más grande. Realmente la actitud de comando en gran medida cambió la mentalidad del ejército argentino. Y además con muchas influencias también en las otras fuerzas, ¿no? Claro. Hoy el ejército argentino está marcado por la acción de los comandos, con otra mentalidad también, ¿no? Como quiso abrir los ojos, digamos. Y somos los que normalmente, eso ocurre en todos los ejércitos del mundo, ¿no es cierto? Ocurre en Estados Unidos con los Rangers y con los SEALs, o en los rusos con los Spetsnaz, ¿no? Claro. o en Inglaterra con el SAS, ¿no es cierto? El SAS, que es el elemento, el término comando es inglés, Ellos fueron los primeros que hablaron de comandos. Y el SAS se forma en el 43 en el Teatro de Operaciones de África del Norte. Ahí comienza. Es muy interesante ver la historia de esas tropas. También las quisieron disolver, después de la guerra. Pero se dieron cuenta que las necesitaban. Seguramente. Así que digamos que las Fuerzas Armadas Argentinas en parte aprovecharon la experiencia, digamos, que le brindaron los comandos como para decir esto sí sirve, pero en cierta forma también desaprovecharon la experiencia del resto de los cuadros en lo que fue el combate para la formación de futuras generaciones de soldados. El entrenamiento para el combate se hizo algo más intenso y con mayor objetividad. Hoy en Córdoba prácticamente hay 2 compañías de comando, una compañía de fuerzas especiales y una tercera compañía de comando en Bahía Blanca. Claro. Las 601 y las 602 están en Córdoba, en La Calera, donde está la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada. Sí. Y la compañía 603, el comando 603 está en Bahía Blanca. Y después hay una compañía de fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son los que los norteamericanos llaman los boinas verdes. Claro. ¿Cierto? Hacen operaciones no convencionales. Son diferentes a los comandos a la vez. Normalmente son todos comandos porque hacen falta las técnicas. Pero las fuerzas especiales
hacen operaciones no convencionales, que son guerrilla y subversión, en propio territorio ocupado por el enemigo o en territorio enemigo. Aldo, ¿qué se debería haber hecho diferente en cuanto a estrategia, en cuanto a planificación, en cuanto a las acciones para que el resultado de la campaña de Malvinas hubiese sido distinto? La guerra de Malvinas se hizo en términos estratégicos absolutamente mal evaluados. Yo creo que fue una gran trampa americana, de los norteamericanos, para Galtieri. Mire, ¿sabe cuándo vamos a recuperar las islas? Cuando la Argentina sea un país que merezca ser vivido, que progrese con las buenas alianzas y protección estratégica. Y los kelpers entiendan que formar parte de la Argentina es mucho mejor que formar parte del Commonwealth. Es un problema político y no militar. Claro. Lamentablemente. Y así como está la Argentina, difícilmente los kelpers quieren ser argentinos. Claro. Son argentinos, no que para que nosotros somos argentinos, sí, pero sí. difícilmente quieran formar parte de la República Argentina. No ofrece muchas cosas hoy la Argentina para nadie. Eso desde el punto de vista de los isleños, pero además el archipiélago en sí es un lugar estratégico mirando hacia la parte sur del planeta, ¿no? Sí, por supuesto, es la proyección, es la proyección sobre la Antártida. Además nos ha dado un mar continental mucho más grande, no hace mucho que fue, ¿no es cierto? Sí. Precisamente porque nos consideran que las Malvinas son argentinas y lo mismo que las islas del Atlántico Sur. Lo escuchábamos decir alguna vez lo que había comentado en su informe sobre las acciones en Malvinas, refiriéndose a las autoridades que tuvieron a su cargo la conducción, ¿no? Que si no se sabía a qué enemigo se iba a enfrentar, le debían aplicar el Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar, exactamente. ¿Y qué era fácil saber determinar qué tropas venían. Lo determinó el entonces teniente coronel Doglioli, hoy fallecido. Está en el James. Los ingleses publican todos los años una revista James donde está el orden de batalla de todos los ejércitos del mundo. Y ahí está perfectamente. ¿Qué podían venir a Malvinas? Y las fuerzas que no estaban afectadas a la NATO. Claro. ¿Qué era? La brigada de paracaidistas, la brigada de infantería de marina, la brigada de la Reina, y fueron los que vinieron, y el SAS. Claro. Y eso es lo que llegó. La apreciación del enemigo le erró por 6 obuses. Lamentablemente Doglioli murió también. Hablando de obuses, ¿habría cambiado en algo si le daban atención a Balsa cuando pidió los 155 en lugar de los Otto Melara? No se podían usar el terreno de la isla no daba para trabajar con los 155. De hecho, un solo 155 fue puesto en servicio. Sí. No se podía mover. Claro. El Belgrano tendría que haber estado en la isla. El Belgrano era la artillería más poderosa que había en el mundo en aquel momento. 12 cañones de 6 pulgadas, plataforma de defensa antiaérea y plataforma de guerra electrónica. Por eso lo hundieron los ingleses, porque sabían lo que significaba. No son idiotas. Los yanquis pusieron en servicio sus buques de la Segunda Guerra Mundial para la guerra en Vietnam, por la artillería, desde el mar, para trabajar sobre las costas con la artillería de esos buques, de sus acorazados. Por último, y agradeciéndole muchísimo, por supuesto, por su gentileza, hace poquito tiempo atrás dialogábamos con el coronel José Martiniano Duarte, que ha publicado un libro llamado Loco, Vano y Mal Cristiano, que dicen... Sí, bueno, usted me preguntó cuál era mi origen, asturiano, loco, vano y mal cristiano. Bueno, Martiniano Duarte es un caso típico, presenta un caso típico de cómo es la relación entre los soldados, profesionales de cualquier ejército. Porque Duarte, en combate de patrullas, en la otra isla y frente a San Carlos, él estaba comandando una patrulla y entra en combate con una patrulla inglesa. Esa patrulla inglesa estaba comandada por el capitán Hamilton, que era el jefe o el segundo jefe del SAS, y lo mata en combate. Después de la guerra, Duarte va a Inglaterra y a visitar a la esposa del capitán Hamilton. Y bueno, y los comandos hemos mantenido relaciones con el SAS inglés. Por eso sabíamos dónde estaban muchos de nuestros muertos, que habíamos perdido en la isla. Y hace poco falleció la señora del capitán Hamilton y la agregaduría militar inglesa le avisa al capitán Duarte acá. Así que fíjese que los soldados profesionales tenemos otro respeto. Cuando tenemos que combatir, combatimos.
pero no respetamos, porque entendemos cómo son los mecanismos de la guerra. Los soldados de todo el mundo hablan el mismo idioma, los buenos soldados, por supuesto. De hecho, nos contaba la convivencia que tuvieron en Puerto Argentino, terminadas las acciones, los dos bandos todavía armados y sin incidentes. Y sí, por supuesto, había un acuerdo, se cumplía el acuerdo. Claro. Así como ellos atendían a nuestros heridos y nosotros, el ahora general Fernández, que era de la compañía 601, que estaba en la otra isla, Sí. con un blowpipe de arriba a un Harrier. Y el piloto del Harrier se eyecta. Y al eyectarse se rompen las clavículas y cayó en el canal. Uh-huh. Y bueno, los comandos nuestros se metieron al agua y lo sacaron, lo salvaron. Nos decía hace un rato, no excombatiente, ex coronel, Veterano. ex militar sí, porque bueno, su grado no lo conserva, pero no excombatiente, veterano. Veterano. Todos los soldados que combatimos en Malvinas somos veteranos. Excombatiente es un término despectivo. Uh-huh. Veteranos. Como en todas partes del mundo respetan a sus veteranos. Claro. En Estados Unidos es impresionante. Claro. En Inglaterra también. ¿Y qué opina de la frase tan usada, los chicos de la guerra? Y es una frase despectiva, porque en la guerra no hay chicos. En la guerra no hay chicos. Cuando se entra en combate uno se transforma en hombre automáticamente, con todas las de la ley. Las acciones y la historia así lo demuestran. Bueno, la historia argentina, desde el tambor de Tacuarí hasta la guerra de Malvinas, tiene suficientes experiencias y historias donde el pueblo argentino combatió por su libertad. Sin lugar a Con dudas. sus chicos y con sus mujeres. Claro, ¿Eh? claro que Con sí. sus mujeres a la cabeza. Si le tocara nacer de nuevo, ¿elegiría la vida que le tocó vivir, Aldo? Por supuesto. Y la extraño, además. Sí. Por supuesto. ¿Se encuentra con los veteranos? Sí, todo el tiempo, imagino. Sí, estamos en contacto. Ahora, con esta pandemia, Claro. con estas restricciones que hubo el año pasado, prácticamente no ha habido formaciones, ni reuniones, ni nada, Claro. pero sí, voy a todas. Que se trata de paracaidistas y de comandos, de todas. Y cuando se cruza con la gente en la calle, ¿siente reconocimiento? Yo soy una cara con hocico. La política me ha hecho cara. Sí, afortunadamente tengo muy buena relación con... No tengo problemas, yo ando por todas partes Sí. y el ciudadano argentino me reconoce. Bueno, acá en mi pueblo, si bien yo no soy porteño, pero hoy mi pueblo es San Miguel, ¿no es cierto? Claro. La provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, afortunadamente conozco toda la patria. Primero la recorrí como soldado Uh-huh. y después como político, pero hay muy pocos lugares de mi patria que no conozca. Uh-huh. Afortunadamente, si hay algo hermoso es la República Argentina. Seguro que sí. ¿Alguna vez volvió a Malvinas o se planteó la posibilidad No, de ir? ni volveré. No creo que pueda volver por el tiempo, pero nunca hubiera vuelto a Malvinas así a visitar, no. Uh-huh. No. Volvería cuando fuese otra vez territorio, bueno, es territorio nacional, ¿no? Pero cuando pase para el control argentino. Algún día pasará. Lamentablemente la Argentina desde el punto de vista estratégico, es un dislate, ¿no? Sabe que la verdadera política es la política internacional. Sí. Y esa es la verdadera política. Los pueblos se mueven internamente de acuerdo a lo que se plantean desde el punto de vista internacional. Y lamentablemente la política internacional argentina no presagia nada bueno para la Argentina. Ser aliados y amigos de Maduro, de Sputnik, de Putin, digo, o de los iraníes, tiene poco sentido. O Cuba. Pero bueno, cambiaremos algún día. Han fallado las estrategias. Volveremos a ser la Argentina que soñaron nuestros padres fundadores. Claro. Los Roca, los San Martín. Han fallado las estrategias de las cancillerías argentinas a lo largo de todos estos tiempos con Malvinas. Y la política adecuada era fuera del gobierno hay que reconocerlo, de Carlos Menem, el canciller de Itela, la estrategia de seducción. Volvemos a repetirlo. Cuando la Argentina sea un país que merezca ser vivido, que sea reconocido por todo el mundo, que tenga alianzas estratégicas, en una América del Sur unida, no como la que tenemos ahora, donde funcionan los organismos como el Mercosur, que funciona mal, no funciona, no hay grandes alianzas.
es cierto, hay una gran dispersión de objetivos. Entonces, los que querrán ser argentinos ellos mismos. Y más en este mundo que se viene, ¿verdad? Ahora con Inglaterra que salió de la Unión Europea. Sabe que la Unión Europea reconoce a Argentina como territorio colonial, ¿no? Uh-huh. Distinto estatus del de Gibraltar, me parece. Aldo, le agradezco muchísimo por estos minutos para nuestro programa, para nuestra radio, en lo personal, un gustazo grande haberlo tenido en ¿Dónde están? Las Flores, provincia de Buenos Aires. Ah, Las Flores. Bueno, hace mucho que no ando por ahí, esta pandemia. Claro. Claro. Pero bueno, ya volveré a recorrer otra vez. Aldo, un abrazo grande, muchas gracias por estos minutos. Placer. Muchas gracias, un saludo a todos sus oyentes ahí. Gracias. En el centro de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.